Bienvenidas a todas, todos, todes quienes nos acompañan hoy en esta sala y en la transmisión con motivo de la presentación de la guía de creación de videocartas con infancias. Yo soy Tania Marreros, integrante del área de contenidos propios de Redes AC, y pues hoy me encuentro muy feliz de compartir este espacio con la autora de la guía que hoy vamos a presentar y también con nuestras invitadas e invitados especiales que justo fueron quienes sumaron parte de sus experiencias y testimonios a este proyecto. Pues les recuerdo que pueden encontrar la información de esta guía en nuestra página, que es www.redesac.org.mx/videocartas. Agradecemos mucho la presencia de quienes se van sumando a esta transmisión y les invitamos a que nos puedan compartir sus comentarios, sus preguntas a través de esta transmisión. La presentación de hoy iniciará con la participación de mi compañera Daniela Parra, quien es la autora de esta guía para la creación de videocartas con infancias, y posteriormente tendremos la participación de nuestras invitadas e invitados especiales. Ahora cedo el espacio a mi compañera Daniela Parra para que nos cuente un poco sobre qué son las videocartas y también cómo fue que surgió el proceso para la creación de esta guía. Adelante, Dani. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Primero saludo mucho a quienes están aquí en esta sala acompañándome en la presentación de esta guía. Me da mucha felicidad y siento mucho agradecimiento y mucho honor de que me estén acompañando aquí. Y pues también a las personas que se vayan sumando a la transmisión para contarles de este material que pues es resultado de un proceso, de un caminar ya de algunos años y pues también de mucho aprendizaje con personas que pues han sido referentes, ¿no? Y como pioneras también en esto de las videocartas y que bueno, a partir de irlo experimentando, viviendo, haciendo y aventurarnos en esta experiencia de hacer videocartas con infancias, pues lo fui o lo hemos ido sistematizando y bueno, el resultado de eso pues es esta guía que pretende pues proponer algunas ideas de cómo poder hacer este taller de videocartas y también sirve como una memoria, ¿no? Como de un proceso que pues ya lleva muchos años también en muchos territorios, entonces pues primero eso como agradecerles mucho, de todos modos al rato voy a mencionar a algunas personas en específico y bueno, quería contarles un poco de qué se trata esta guía que se llama Caminar y contar el territorio. La siguiente tal, porfis. Un poco, como decía, pues la intención era sistematizar mucho este proceso. Nosotros, bueno, en redes, hace unos ya 4 años empezamos a hacer estas videocartas a partir de varios procesos que hemos venido acompañando en diferentes territorios, algunos de ellos están acá. Y pues han surgido muchos aprendizajes y había mucho interés también de replicar esto en otros territorios, ¿no? Entonces mucha gente se acercaba para saber cómo podía hacer sus videocartas en otros lugares, en otros procesos y lo que notaba era que pues también faltaba como ciertos materiales, ¿no? Incluso yo cuando empecé a hacer videocartas ahí en la Sierra Tarahumara, la primera persona con la que me acerqué fue con Guillermo Monteforte, que le mandamos un gran saludo a Guillermo. Y Guillermo pues me contó y yo le decía, pero no tienes nada escrito. No, no, pues ahí lo tengo, en algún lugar, algo debe haber escrito, pero mira, más bien te lo platico, ¿no? Entonces, a partir de eso, como de ir tratando de ponerle un poco de orden a algunas ideas y también de vivenciar estos procesos que son muy diversos, pues fue pues la decisión de poder sistematizar un poco esta experiencia y proponer algunas ideas para quienes quieran replicar esto en otros lugares, ¿no? Entonces, mucho de lo que me interesaba también contar en esta guía es como el proceso de hacer las videocartas, ¿no? Más allá de la videocarta en sí como producto audiovisual, pues hay muchas cosas que ocurren haciéndolas, ¿no? En el taller, en esos días de contar el territorio, de caminar el territorio.
cómo se decide qué contar y cómo contarlo, cómo es esa experiencia de caminar juntas y juntos en el territorio grabando, cómo se nombran los espacios de territorio, cómo es ese diálogo de las infancias con las y los adultos, cómo es mirarse en pantalla también una vez que tienen su producción lista, ¿no? Y cuál es también la ética y la responsabilidad que una tiene como facilitadora, facilitador de estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la intención. Muy pronto me di cuenta y bueno, mucho también a raíz de una charla con Toño Sirión, que está aquí también, pues que era muy difícil poner a las videocartas o decir, ah, esta es una receta de cocina, ¿no? Este es paso uno, paso dos, paso tres de hacer una videocarta, porque las videocartas son también producciones que dependen mucho de cada contexto y que también son muy abiertas y que dependen mucho de la creatividad de cada grupo, de facilitador, etcétera. Entonces, esa fue como una primera duda que al principio decía, bueno, no puede haber un paso a seguir como una fórmula única, pero sí identifiqué algunas pautas que tenían a raíz de algunas entrevistas y conversaciones que pude tener con algunas personas que también están acá, pues de algunos puntos en común de cómo poder llevar este proceso o algunas recomendaciones a partir de esa experiencia, ¿no? Entonces, lo que se propone en la guía, pues son esas recomendaciones, son algunas consideraciones para poder hacer el taller, tomando en cuenta que va a haber diferencias en cada contexto, ¿no? Y que no hay una única receta y que las condiciones pues van a variar dependiendo del contexto. Em, pero que sí puede haber como una pauta a partir de esta experiencia pues, que hemos tenido, ¿no? Em, y bueno, la que sigue, porfis, tal vez algunas personas que nos estén viendo por acá, ya empezamos a hablar de videocartas, pero no hemos definido o tal vez no sepan qué es una videocarta. Las videocartas, pues como su nombre lo dice, son producciones audiovisuales en donde una comunidad, específicamente un grupo de infancias, pues le cuenta a otras niñas y niños cómo es su territorio, ¿no? Y hay una correspondencia audiovisual eh, que se crea de manera participativa, ¿no? Donde las niñas y niños pues son protagonistas de ese proceso, donde cuentan diferentes temas acerca de su territorio, de su identidad, de su historia, de su cultura, ¿no? Desde una mirada pues propia, donde deciden ellas y ellos pues qué quieren contar y cómo contarlo, ¿no? La siguiente. Las videocartas son un formato también que permite mucho la expresión, la experimentación, la diversión de las infancias. También es un espacio donde se fomenta mucho pues, la confianza, el respeto, el trabajo colaborativo, ¿no? Al usar las cámaras, pues también se fomenta mucho ese espacio de expresión, ¿no? Esa forma de expresión desde las infancias, desde lo que le guste hacer, desde el rol en donde se sientan cómodas y cómodos. Y mucho de lo que se hace es eso, recorrer el territorio un poco con el pretexto de vamos a grabar un video para que otras niñas y niños lo vean, pues lo que pasa es un reconocimiento también del propio territorio, ¿no? De todo eso que hace único a esa comunidad, de todo eso que lo hace especial y que quieren compartirlo con otras personas que lo van a ver, ¿no? Y por otro lado, pues también las infancias reconocen otras realidades de otras niñas y niños, ¿no? Mucha de esta experiencia que está en la guía, pues narra la oportunidad que yo he tenido de hacer videocartas tanto en México como en Colombia. Entonces, en ese cruce, pues también ha sido muy bonito ver las reacciones de las niñas y niños de la Sierra Tarahumara viendo una videocarta de los niños Guayú en la Guajira de Colombia, ¿no? Hay una visión también bastante interesante y algo que se produce en ese mirar. Que también detona muchas reflexiones y muchas cosas muy bonitas. La siguiente. Y bueno, solo para contarles muy rápido, todo esto igual está un poco narrado en el texto y bueno, hay personas como Toño Sirión, Daniel Ulacio, que han escrito también mucho sobre las videocartas y su origen. Solo contarles que las videocartas nacieron en Cuba en 1993 a través de la TV Serrana, en un intercambio de infancias también de dos territorios distintos de Cuba y después empezó a expandir a otros territorios, a otros países. Hay un intercambio también internacional, creo que de los primeros que hubo fue justamente entre niños de Cuba y niños de Brasil.
Y a partir de ahí, pues viendo la potencia de este formato para poder fomentar esta expresión de las infancias, pues también se expande a otros lugares, ¿no? Aquí en México, pues aquí tenemos a uno de los pioneros, que es Roberto Olivares, junto con Guillermo Monteforte, pues ellos empezaron a experimentar este formato en Oaxaca a través de Ojo de Agua Comunicación, conectando a infancias de distintas comunidades del estado, que son maravillosas, se los recomiendo ver. Ahí en la guía están las referencias también de las videocartas que se han hecho. Y bueno, ha sido para nosotros, bueno, en lo particular, también para redes, pues un referente muy importante de cómo llevar a cabo estos procesos y cómo se han generado también estas producciones audiovisuales, ¿no? La que sigue. Y bueno, básicamente la guía lo que propone, además de contar un poco como esta historia y hacer un poco estas reflexiones, y ahí voy metiendo también un poco algunas experiencias pues personales que hemos tenido y colectivas que hemos tenido haciendo estos talleres, es algunas pautas, ¿no? Previas, durante y posteriores al taller, ¿no? Mucho previo al taller, pues ahí hago algunas recomendaciones de una puesta en común para el taller, ¿no? Para tratar de que el taller sea pues lo más seguro posible también, ¿no? A veces también en el hacer vemos, ay, vamos con los niños y surgen muchas cosas en el proceso y un poco la recomendación es pues acordar, tener algunos acuerdos con las personas que están en territorio, ¿no? Si es que nosotros como facilitadores no somos de ahí, poder hacer algunos acuerdos en cuanto a qué es lo que se quiere lograr con una videocarta, cuál es el grupo que va a participar, cuántos días y horas se tiene para trabajar, cuál va a ser el espacio de trabajo, con qué equipo y con qué materiales vamos a contar, cómo vamos a asegurar las necesidades básicas del grupo, ¿no? Luego vamos caminando pues varios kilómetros al rayo del sol, entonces pues hay que cuidar la hidratación, la alimentación, el transporte, ¿no? Temas de seguridad también, ¿no? Cómo aseguramos que, pues que esos trayectos puedan ser lo más seguros posibles y también temas de autorizaciones, ¿no? Autorizaciones de uso de imagen, autorización de participar en estos talleres. Entonces, bueno, ahí vienen como una serie de recomendaciones que están basadas en la experiencia que hemos tenido, pero como decía, pues siempre tomando en cuenta que eso puede adaptarse al contexto específico de cada quien y que las condiciones también van a cambiar mucho en el momento, ¿no? A veces uno va como muy preparado y al momento también pasan muchas cosas, entonces hay que estar también listas para muchas eventualidades. La siguiente. Ya durante el taller, pues la guía igual hace una recomendación, más o menos siguiendo esta pauta de cómo organizar el taller, ¿no? Que básicamente es un espacio de conocimiento con el grupo, de dinámicas para conocerse, para generar confianza, ver después una videocarta de otro territorio u otras videocartas de otros territorios para que eso les provoque pues curiosidad, ¿no? Como que ahí se empieza a generar ese intercambio, ¿no? Ver qué nos llega desde otro lugar y entonces qué queremos contar, ¿no? Entonces son las niñas y niños quienes deciden qué elementos de su comunidad quieren mostrar, cómo se va a mostrar eso, ¿no? Y también obviamente depende mucho del proceso, qué tanto profundizamos en algunos temas o qué tan pueden quedar como más superficiales. Entonces, todas esas son decisiones que se van haciendo en conjunto con las infancias y también con adultos responsables que están en territorio, ¿no? Una vez que se decide eso, pues se hace como esto que llamamos como una especie de plan de grabación o de rodaje o como una ruta, ¿no? Donde vamos decidiendo pues qué se quiere grabar, a dónde vamos, a casa de quién, a hablar con fulano, a grabar esto, ¿no? Y quiénes quieren contar qué cosa, investigar algunas leyendas, ¿no? Ahí se empiezan a despertar también muchas cosas interesantes de diálogo también con otros grupos de la comunidad. Después, bueno, se propone también algunos ejercicios de exploración con las cámaras, ¿no? Ahí también hay como diversas aproximaciones, pero en general creo que el consenso es como que sea algo divertido también para las infancias, no tan técnico, pero que sí puedan usar las cámaras, porque eso también genera un espacio de mucha confianza y de mirarse a ellos mismos y ellas mismas con la lente.
Y bueno, después todo lo que significa grabar, ¿no? Que ahí pasan un montón de cosas. Y bueno, nosotros intentamos en los talleres que al final haya una proyección de un primer corte de esa videocarta y que pues ahí también suceden muchas cosas, ¿no? Y que es como un primer diálogo de esa producción que se tiene. La que sigue. Em, y bueno, finalmente también pues vienen algunas recomendaciones posteriores al taller, ¿no? Que tiene que ver con la edición final de ese producto, ¿no? Donde quienes estamos facilitando pues también tenemos pues yo siento que una gran responsabilidad, ¿no? De cómo mostramos o cómo retratamos eso que se vio y que se generó y que se recogió en las imágenes de las infancias en un producto audiovisual, y pues que sí sea respetuoso y que sea digno y que sea divertido y que sea lindo para la comunidad y para ellas y ellos. Y pues finalmente todo lo que implica pues la difusión y el intercambio, ¿no? ¿Cómo hacemos que llegue también esas videocartas a otros territorios y se pueda dar ese diálogo, ¿no? Que creo que ahí es uno de los pues mayores retos que también ahí lo menciono. Y bueno, la que sigue. Y bueno, creo que una de las cosas por aquí, igual y no lo voy a alargar mucho, pero lo van a mencionar, creo que uno de lo más resaltable de esta parte del taller, pues es la diversión de las infancias, ¿no? Desde un lugar de eso, de respeto, de mucha confianza. Las videocartas es un formato que, bueno, en mi experiencia, pues es muy bondadoso en el sentido que permite mucho ese trabajo colectivo, ese recorrido del territorio y donde también se empiezan a involucrar otros sectores de la comunidad. Tengo un montón de anécdotas y seguramente acá también que iremos compartiendo, ¿no? Donde también otras personas de la comunidad se van involucrando en ese proceso, pero que siempre las infancias son las protagonistas, ¿no? Y creo que también estas producciones pues generan esa memoria colectiva, ¿no? Fortalecen también una mirada propia de las comunidades desde la visión de las infancias y es muy importante que como adultos, adultas, pues escuchemos lo que las infancias tienen que decir y valorar también todos sus conocimientos, todos sus saberes, ¿no? Ahora sí, la última, creo. Sí, bueno, quise rescatar esta cita solo para cerrar de Jaime Palma, que estuvo acompañándonos en una de las videocartas en la Sierra Tarahumara. Él es comunicador de Cuechi, de Chihuahua. Y bueno, él narraba en un texto muy bonito que también pueden encontrar en nuestra página, que dice, durante el proceso de aprendizaje se vio que tanto alumnos como docentes desconocían datos de su propia comunidad y que hasta que se unieron y contaron cada quien su saber, pudieron conocer más de su entorno. Esto hizo que aumentaran las ganas de más personas, de que más personas vieran los lugares tan bonitos que tienen y el sentir orgullo por tener tanta riqueza natural. Para los profesores, al estar conociendo y escuchando las historias y conocimientos de las y los estudiantes, hacía verlos como los verdaderos alumnos que quieren conocer más de la cultura y costumbres en voz de sus propios estudiantes. Me gusta mucho esta cita porque creo que condensa muchas cosas, ¿no? Que hacer una videocarta es un proceso de aprendizaje colectivo, donde en este caso que eran profesores, pues también se involucran en este proceso de conocer o de correr su comunidad y reconocer la comunidad y de escuchar también qué es lo que las y los, en este caso, estudiantes tenían para contar y valorar también todos esos conocimientos y reconocer y orgullecerse de lo lindo que es el territorio, ¿no? Cuando uno se lo va a contar a otras personas en ese diálogo, como que hay una cuestión de, bueno, ¿qué es lo más lindo que tenemos o qué es lo que más quiero mostrar? Y entonces ahí también hay una conexión muy bella con el territorio. Entonces, bueno. Esto es más o menos como está estructurada la guía, pues tiene más cosas, pero pues ahí se los dejamos para que pues puedan leerla y que pues esto también les anime a poder hacer sus propios procesos en su territorio, ¿no? Esa es un poco la intención que otras personas se animen a experimentar este taller y a aventurarse a esto que es hacer videocartas, que es un proceso muy lindo y muy potente. Y pues ya, muchas gracias. Muchas gracias, Dani, por compartirnos este proceso y este caminar con las infancias, porque justo es un momento muy especial donde
podemos aprender de la identidad, de los procesos, del caminar y compartir con el territorio. Y bueno, también agradecerles mucho a quienes están sumando a esta transmisión y a quienes están dejando sus comentarios por acá. Voy a leer al compañero Edwin Leopoldo Liñán. Nos dice, saludos desde Perú, muy interesante y motivador el tema. Muchas gracias por estar presente y por compartir este tiempo con nosotros. También muchas gracias al comentario del colectiva Montes de María. Nos dice abrazos y saludos desde Montes de María en el Caribe colombiano y muchos agradecimientos por sus aportes valiosos. Amor más amor, igual amor. Muchas gracias porque también ha sido una colectiva que nos ha compartido mucho de su caminar en la construcción de paz y que justo hoy tenemos la presencia de uno de los participantes que nos va a estar compartiendo más adelante. Y bueno, les seguimos invitando a que nos puedan dejar sus comentarios, sus preguntas, y acá las estaremos respondiendo. Ahora vamos a dar paso a nuestros invitados e invitadas especiales para que nos compartan también un poco de sus caminar, justo haciendo videocartas y de sus testimonios que también fueron un aporte muy importante para la construcción de esta videocarta. Ahora le vamos a ceder el micrófono y el espacio al compañero Roberto Olivares. Bienvenido. Él se ha dedicado por más de 20 años a la producción de televisión y video. Y bueno, él es pues uno de los pioneros de las videocartas, como ya lo decía mi compañera Dani. Él es pionero de videocartas en México junto con Guillermo Monteforte y él también es socio fundador de Ojo de Agua Comunicación. Entonces le damos la palabra. Bienvenido, Roberto. Adelante. Gracias. Este, pues es un placer estar aquí con ustedes. Este tema tenía rato que no pensaba en él y es increíble, o sea, lo bonito que es este trabajo, de trabajar con las infancias y uno acaba aprendiendo más de lo que o sea, uno piensa que uno es el que les enseña y al revés, uno acaba aprendiendo. Entonces, eso es una cosa, bueno, a mí, yo estoy honesto, o sea, antes de dar el primer taller con las niñas y los niños, yo les tenía miedo a los niños, o sea, yo no me sentía cómodo, y, y a raíz de trabajar con ellos, ya, o sea, al revés, lo disfrutaba mucho. Claro, los niños tienen lo suyo, no crean que todo es así tan, pero bueno, lo que creo que es importante es que yo como entiendo las bibliocartas, es que es la oportunidad de conocer una comunidad a través de la mirada de las niñas y los niños. O sea, ese es para mí esencialmente lo que es una bibliocarta, ¿no? Las que hemos hecho en Ojo de Agua, pues son muchas y se han hecho de varias formas. A mí me ha tocado hacer, este, sobre todo con el Campamento Audiovisual Itinerante, que es un proyecto de formación que existe en la Sierra Norte de Oaxaca, y hacen talleres en verano y entran muchos chavos, sobre todo, ¿no? Jóvenes, talleres de cine. Y a mí me pidió digamos, la directora de ese taller que si podía yo dedicarme a trabajar con la niña. Y le dije que sí. Y entonces de ahí empezamos a trabajar. Y la primera cosa que se los comento porque yo tuve que aprenderlo regándola. Yo llegaba muy preparado con mis apuntes del taller y llevaba hasta mis plumones para poner el pizarrón, los encuadres, los movimientos de cámara, o sea, lo que dan una persona a cualquier otra persona en un taller de video o de cine. Y yo me daba cuenta de repente que los niños estaban, o sea, no me hacían caso, que se aburrían y pum. Y entonces, pues me puse a pensar que no,
no era tan buena idea como yo pensaba, ¿no? Que, que habría que enseñarles cosas muy, muy básicas para que no se aburrieran. Entonces, simplemente me concentré parece broma, pero en serio, en enseñarles dónde se prende y dónde se apaga la cámara, qué botón tienen que apretar. Y luego les ponía yo las barritas que están en las cámaras, que son, que te dan como los tercios, ¿no? Y entonces les decía, mira, con esto nada más pueden ver que su toma esté derechita. Y si la quieren hacer derechita, o sea, no tienen que hacerlo así. Y cosas muy básicas. Y entonces me di cuenta que eso era mejor, o sea, que los niños están más contentos así. La otra cosa muy importante es que un taller de videocartas, sobre todo con niños y niñas, tiene que ser divertido. O sea, porque ni modo de que salen de la escuela y están en sus vacaciones de verano y ellos no quieren seguir en la escuela. Entonces tienes que inventar una forma de que tomen un taller, pero está divertido para ellos. La otra cosa que yo considero que es muy importante es que todo lo que se graba no es decisión de los asesores o los maestros, como sean llamados, es decisión de ellos. O sea, hacemos en un pizarrón, ponemos los lugares y como, ¿qué quieren grabar? Y se hace una lista así, quieren grabar. Y ya luego se organizan esos temas de esos lugares en un plan de trabajo de 4 días. Y entonces ya tenemos más o menos lo que vamos a hacer. Este, obviamente, a los niños lo que más les interesa siempre, digo, sí les interesa mostrar que de la iglesia del pueblo, que cosas del pueblo que ellos pues consideran importantes, pero lo que más les interesa es grabar en los lugares que les gusta ir a ellos. O sea, que tienen un río, o tienen una laguna o cualquier cosa, ahí es donde quieren ir. Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque depende a mí me tocó veces que había más de 30 chavos inscritos. Entonces, moverte con 20 chavos a un lugar que hay que ir en transporte, pues no es tan fácil. Entonces, tienes que negociar con la autoridad si tienen ellos un vehículo que te lo presten para llevar a los niños. O sea, resolver cosas logísticas, ¿no? Que eso también es importante para que puedan los niños grabar en los lugares que ellos quieran. Y la otra es que, pues que lo que dijo me encantó esa parte porque digamos que el trabajo no se hace de una forma. O sea, con cada grupo y en cada lugar, la videocarta es muy diferente. Puede, puede que se parezcan algunas cosas, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, lo que tiene que haber es que tengas tú mucha apertura con las niñas y los niños cuando graban, porque a veces hacen locuras, y esas locuras, si tú lo editas correctamente, se vuelven parte de lo mejor de la videojuego. Aunque eso sí, ellos siempre tienen que ver por lo menos el primer corte para que decidan si quieren que mostremos esa parte o no. Porque a veces, de plano, ellos como que se les olvida que están grabando y están haciendo cosas, locuras, lo que sea. Y pues a la hora que lo ven en la pantalla, pues sí. O sea, los demás se ríen mucho, claro,
pero tienes que saber si ellos están de acuerdo o no. Entonces, eso creo que es lo más importante, que tiene que ser un trabajo, digamos, de disfrute. Yo lo que yo creo es que yo no sé si se divierten más ellos y ellas o me divierto más yo. La verdad es muy divertido. Y por eso lo hice por tantos años. Porque era muy divertido pensar en que ya venía el verano, y ya me iba a ir a alguna comunidad a hacer mi taller y todo. Era muy, muy, muy divertido. Y sigue siendo algo, creo. Yo he visto mucho de las niñas y niños de mis primeras videocartas y los veo ahora que ya son adolescentes y ya me quedo con el ojo cuadrado y como que pienso que tal vez esta chava es la misma que la que estuvo en mi taller, pero no estoy seguro. No me aprendo los nombres de memoria, ¿no? Y entonces pregunto por ahí y me dicen, sí, sí, es ella. Entonces, eso es interesante. Yo creo que algo muy interesante es pensar que o sea, la niñez son espectadores de, de los productos audiovisuales. Y entonces, el lograr que ellos sean productores, creo que hace un cambio muy, muy, muy importante. O sea, la cámara se vuelve un juguete, pero con el que pueden hacer cosas que ellos a lo mejor no antes del taller no sabían. Entonces, eso es, creo yo, lo más importante. Creo que ya me estoy pasando el tiempo. Este, no sé cuánto tiempo llevo, pero con eso ya estoy bien. Y perdón por la luz, pero es que aquí, este, mi casa es de adobe, entonces se oscurece muy fuerte y los focos que tenemos aquí son de estos focos este, que ahorran mucho la electricidad y entonces no se ve mucho, pero bueno, disculpen. Bueno, pues hasta ahí yo creo. Muchas gracias, querido Roberto, por tu aporte, por experimentar con este formato que justo permite que las infancias sean protagonistas y productores de sus propias producciones, más Sí. que visualizadores y audiencia. Muchas gracias por tu compartir y tu palabra. Ahora vamos a dar paso al compañero Antonio Sirión. Él es profesor investigador en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es autor y coordinador de varios libros y artículos especializados en antropología visual, cine etnográfico, archivos fílmicos, culturas urbanas y juveniles, antropología de los sentidos y de las emociones. También ha sido gestor cultural, curador y jurado a nivel nacional e internacional. Ha participado en la creación de videocartas y también ha escrito sobre este formato audiovisual. Así que le cedo el espacio para que nos cuente también un poco de su experiencia en este caminar con las videocartas. Bienvenido, Muchis- Antonio. Muchísimas gracias, Tania. Muchas gracias, Dani, por la invitación para participar en la presentación de esta guía. Y es un gusto estar aquí con queridos colegas como Roberto, que apenas nos acaba de compartir sus palabras. Y bueno, yo quiero comenzar compartiendo la experiencia que tengo cada vez que presento videocartas en mis cursos de antropología visual con estudiantes de la licenciatura en antropología en la UAM. Y bueno, siempre tengo una sesión que le dedicamos a ver y analizar varias videocartas. Y bueno, siempre la reacción de los estudiantes es de enorme sorpresa, de gran asombro y muchísimo entusiasmo, como si estuvieran descubriendo, teniendo una revelación de algo, pues que es maravilloso y que tiene muchísimas posibilidades, porque, digamos, además de ser una experiencia lúdica, creativa, y experimental, para, digamos, vistas desde el ángulo de la antropología, de los estudiantes de antropología, pues es una metodología de investigación y de acción también comprometida, pues muy, muy potente, con mucho potencial. Entonces, bueno, también yo siempre me acuerdo cuando yo descubrí las videocartas, bueno, pues
fue precisamente viendo el trabajo de Guillermo Monteforte y de Roberto Olivares, algunas videocartas que produjimos junto con Ambulante, por ahí en Acapulco, una de Roberto, Guillermo hizo una en Sinaloa, me parece, no, no era en Sinaloa. Bueno, ahora me acuerdo, en el norte, en algún lugar del norte. Y bueno, de ahí me seguí viendo la de Chicahuaxtla, que personalmente es de mis videocartas favoritas, creo que tiene una chispa muy especial. Y bueno, y luego descubrí las de Cuba, las de Bolivia, las de Brasil, y me volví loco. Y lo que siempre pensaba en este momento así de revelación es que cómo no son más conocidas, cómo no son más utilizadas en las escuelas, por ejemplo, como una forma didáctica, lúdica de aprender, o sea, las videocartas, mostrarlas como resultados, pero también producirlas. Creo que todo niño en su paso por la primaria debería de hacer una videocarta alguna vez en su vida, ¿no? Podrían ser casi parte de el programa de estudios de la SEP, de todas las escuelas, ¿no? Y entonces me sorprendía muchísimo que no haya nada, bueno, que no hubiera en aquel momento nada o casi nada escrito, sistematizado, que nadie hubiera hecho un libro o una película recopilando varias videocartas. Y bueno, pues yo más o menos intenté hacer estos pininos, ¿no? Escribí una pequeña ponencia que pues por ahí presenté en diferentes lugares, edité fragmentos de varias videocartas tratando de descifrar como la estructura común que tienen todas las videocartas y como ponerlos, como el descubrir las claves de su potencial y de esta energía que siempre desatan en las comunidades infantiles. Pero creo que pues no alcancé a hacerle justicia al tema, ¿no? En toda su complejidad, en todo su potencial. La seguí presentando en mis cursos, en mis clases, una ponencia que de repente doy, pero siempre me quedé un poco con esta frustración de que se puede hacer algo más, se debería hacer algo más. Y bueno, me encanta estar aquí porque creo que por fin alguien se tomó muy en serio esta labor y lo hizo de la mejor manera posible. Dani, con toda pues el apoyo de redes y con echando mano de un montón de colaboradores, colaboradoras, interlocutoras, pues logró sistematizar de una forma muy clara, muy contundente, pues el origen, ¿no? Hace treinta y tantos, 32, treinta y tantos años de las videocartas en Cuba y luego pues relatar su desarrollo histórico, cómo se fueron expandiendo y cómo fueron también complejizándose conforme cambiaba la tecnología. Y bueno, también nos narras los casos más emblemáticos de este desarrollo de las videocartas. Y bueno, además contiene la guía una reflexión teórica muy importante sobre la importancia y el gran potencial que tienen las videocartas como forma de transformación de la realidad de las infancias. Y creo que uno de los aciertos más importantes de la guía es que compila un montón de videocartas que nos hace accesibles a través de hipervínculos que están repartidos por todo el documento. Podemos acceder a ver estas videocartas, lo cual pues lo hace un documento muy, muy valioso. No solo recopila las videocartas en sí, sino también lo mucho o poco que se ha escrito sobre ellas y también links a las organizaciones que han participado en este circuito de videocartas. Entonces, es un documento didáctico muy completo y que además, por supuesto, y esa es su intención, es una guía o un manual para de cómo hacer videocartas. Y me acuerdo perfecto de esa primera sesión de charla que tuvimos, Dani y yo, en donde yo le decía, ay, no me convence del todo la idea de llamarle guía, llamarle manual, porque siento que eso como que restringe la libertad, ¿no? Como que puede llegar a estandarizar la producción de videocartas, cuando en realidad parte de su esencia es esta libertad de experimentación y de hacerlo desde distintos contextos muy, muy diferentes, ¿no? Entonces tenía como mis reservas de tratar de hacer algo así más o menos normativo, ¿no? Con pasos o con que pareciera una fórmula o una receta de cocina. Sin embargo, me parece que el resultado final, pues de entrada, establece claramente que no hay fórmulas preestablecidas y que el chiste de todas las videocartas es que sean lúdicas, creativas, experimentales, y creo que ese espíritu se refleja muy bien en la guía y espero que, digamos, impulse la producción de videocartas sin, digamos, sugerir o sin que parezcan todas cortadas con la misma tijera, ¿no? Yo creo que la guía enfatiza claramente
que hay que experimentar y hay que encontrar la voz propia y el estilo singular que cada quien le quiera imprimir a las videocartas. Brevemente quiero mencionar tres aspectos por los que a mí me parecen maravillosas las videocartas, mágicas y que detonan un montón de procesos más allá de la producción de un video. Para empezar, es importante reconocer que las niñas, los niños, las infancias siempre son o casi siempre son objetos de estudio, objetos de representación o de políticas públicas. Y bueno, más aún si son, digamos, infancias de pueblos originarios, hay como una doble o triple discriminación o objetivación, ¿no? de las infancias. Y creo que, bueno, pues justo en los niños y las niñas que participan en estas videocartas se suman varias interseccionalidades de discriminación o de exclusión, ¿no? Son muchas veces niños o niñas, pobres, indígenas, de comunidades rurales, ¿no? Y entonces, pues como que casi nunca tienen voz, ¿no? Siempre son cifras, estadísticas, datos, pero aquí los podemos conocer con nombre, apellido, con su rostro, con su voz, con su mirada, y eso cambia totalmente la óptica y nos permite conocer realidades desde la mirada y desde la voz y la mirada de las infancias. Esto es maravilloso, ¿no? Que las videocartas en sí mismas son una especie de antídoto contra el adultocentrismo, el racismo y el colonialismo en los medios de comunicación hegemónicos. Entonces, nos invitan a pensar otras formas de comunicación audiovisual que son perfectamente posibles, ¿no? Una segunda cosa que me parece maravillosa de las videocartas es que tienen una doble función. Son ventanas para quienes vemos las videocartas, para todos los espectadores, nos permiten asomarnos a otras realidades, a otros mundos, a diferentes comunidades y conocer diferentes culturas y formas de ser niño, de ser niña. Entonces, bueno, tienen esa capacidad maravillosa de hacernos viajar, de conectarnos con otras latitudes, con otras, digamos, otras realidades, narradas además en primera persona. Pero para las infancias participantes en estas experiencias, las videocartas son también un espejo que les permite pensarse a sí mismas, verse reflejadas, auto representarse, autopresentarse. Y esto es maravilloso, ¿no? Que sean al mismo tiempo ventanas y espejos, ¿no? Son una suerte de autorreflexión, autoetnografía, un encuentro de miradas y un diálogo de voces diversas que pues las hace productos maravillosos. Y en tercer lugar, otra cosa increíble es que una videocarta nunca es una experiencia aislada. Siempre implican un diálogo, ya sea que responden a una videocarta previa o que invitan a que se realice una futura videocarta. Y han generado esta capacidad de vincularse, de invitar, de detonar nuevas videocartas o de reaccionar a otras videocartas existentes, ha generado un movimiento, un circuito de videocartas en América Latina en los últimos 30 y tantos años, que se ha extendido por todo el continente. Y entonces genera pues un movimiento continental, una red de comunicación que se teje desde abajo, ¿no? Y que tiene digamos, desde abajo en doble sentido, ¿no? Desde el sur global, pero también desde los más pequeños, ¿no? Entonces tiene esta maravilla de tejer redes desde abajo sin que tengan que pasar por la validación de los adultos o del norte o de los Estados Unidos o de los medios de comunicación o del Estado, ¿no? Entonces es como una red autónoma muy, muy valiosa. Por último, pues quiero también celebrar que esta guía sea un documento de libre acceso, ¿no? Que se puede descargar de manera gratuita para quien quiera tenerlo, ponerlo en práctica, para quien quiera hacer funciones de videocartas en sus comunidades, ¿no? En sus cineclubes. Ahí está todo reunido. Ahora el reto, creo, que valdría la pena pensar en grande y pensar en traducir esta guía a distintas lenguas, ¿no? Lenguas indígenas, por ejemplo, y de pues adaptarla y quizás hacer una versión impresa como que sea barata, ¿no? Que se pueda hacer como una producción editorial grande para todas aquellas, ¡ah, qué lindo! La estamos viendo, nos la está enseñando Dani. Exacto, para todas aquellas regiones donde no hay internet, donde no hay electricidad, donde no hay, digamos, todas estas tecnologías, pues para que puedan llegar. Y finalmente, Dani, pues muchísimas felicidades a ti, a todo el equipo de redes, por esta increíble iniciativa, por este material didáctico que sin duda
duda va a servir para hacer más y mejores videocartas, que va a ampliar el circuito, que va a optimizar la experiencia. Y personalmente, yo en mis cursos de ahora en adelante, mis clases sobre videocartas van a ser mucho mejores, mucho más completas gracias a esta guía, y pues esperamos que se difunda muchísimo y que llegue a muchos rincones y a muchas infancias. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu compartir y por esta reflexión tan profunda que nos compartes también del papel de este formato llamado videocarta, porque justo es una herramienta que va más allá del audiovisual. Y bueno, ahora vamos a leer por acá unos comentarios que nos están llegando en la transmisión de Facebook. Eric Huerta nos dice muchas felicidades por compartir estas experiencias. Radio Sinaca nos comenta, saludos a todos y todas. A través de los talleres uno se da cuenta de que las niñas y niños nos cuentan más de lo que uno propone en el guión. Y entre taller y taller uno se descubre con esta facilidad para crear, explorar y aprender de la comunidad desde un lenguaje de la niñez. Y Radio Salinerito nos dice, felicitaciones, saludos desde Radio Salinerito, Ecuador. Muchas gracias por sus comentarios, por seguir en esta transmisión y por compartir también lo que han podido experimentar con este formato. Justo Radio Sinaca ha caminado también en la producción de las videocartas y pues muchas gracias por comentarnos. Ahora vamos a dar la bienvenida a una invitada más. Ella es Elena Rich, es coordinadora general de la comunidad educativa Tambuje Iguiguara en Krill, Chihuahua, y también pues se desempeña como guía y docente y lleva a cabo esta vinculación externa. Ella participó como acompañante y facilitadora en la videocarta de Krill en el 2021. También le acompaña María Camila Ojeda Rich y Diego Iñaki González Bustillos. Bienvenidas, bienvenidos. Adelante. Hola, pues buenas tardes. Estamos muy contentos y emocionados de estar aquí los tres. Me encanta que me pudieron acompañar. Digo, hablo como mamá y como guía, porque Camila es mi hija y Diego es también casi mi hijo de cariño, porque pues él estuvo con nosotros en Tamujer. Y la verdad es que la experiencia de las videocartas, así es algo que yo creo que siempre nos vamos a acordar que fue una experiencia padrísima. Digo, como yo parte acompañante de los niños desde el proyecto de aprendizaje, pues es una herramienta súper valiosa porque para empezar, así como que hace cambio, ¿no? Del poder, de lo que estamos acostumbrados, de cómo es el aprendizaje, cómo es la educación tradicional, porque aquí el poder cambia a los niños y a las niñas, ¿no? Porque ellos dicen y deciden en diálogo y en comunicación entre ellos mismos de qué se va a tratar, qué es lo que quieren decir, qué es lo que quieren mostrarle a los demás, y ya es como cambiar la balanza, ¿no? Entonces, esta parte a mí se me hace súper valiosa, que es algo que nosotros también tratamos de impulsar desde el proyecto y que hizo súper bueno, así como engranaje, una conexión bien bonita con redes, con Danis, con las Danis, y que fue algo que yo creo que a los niños les marcó mucho, ¿no? El poder ellos hacer como el guión de qué parte del pueblo que les gustaría mostrar, cómo les gustaría mostrarlo. Y aparte de eso, fue como toda la relación que se dio, todos los valores que se generan de escucha, de diálogo, a ver quién se anima, alentarse, tú puedes, oye, tú eres bien bueno para esto, tú puedes decirlo de las pistas, no sé, porque hablaron de muchas cosas, ¿no? Entonces, como toda el cómo se hace, porque digo, el producto es maravilloso, pero el detrás de cámaras es lo que yo pienso que también es un proceso bellísimo y súper valioso. Ya hablando así como maestra que flojera, pero aparte ves todas las áreas de conocimiento, ¿no? O sea, ves desde el lenguaje, oral, escrito, qué es lo que van a decir. Hubo varios que hicieron como un escrito pequeño, entonces la redacción, pero también ves la parte de geografía, ves los seres vivos que ven, o sea, es súper amplio y abarca, o sea, es como un aprendizaje totalmente integral, holístico, porque desde las creencias, cómo respetamos, que si las tradiciones, que si la lengua, fue algo muy bonito, porque aquí en la Tierra pues precisamente conviven estas culturas, ¿no? Es un espacio multicultural, pero la rarámuri y la mestiza, que a ellos les tocó, y ahorita nos platicarán, les tocó junto con los compas de Cuechi y de Mogótago, entonces fue como una experiencia muy valiosa. Tengo también aquí, perdón, tengo mi hojita, es como realmente creo yo, al menos en estos 20 años que tengo en proyectos de aprendizaje con niños, es que si el aprendizaje no parte de la realidad del niño, nunca va a ser clic, ¿no? O sea, va a ser como algo que vieron y a lo mejor se acuerdan un poquito, pero si nace de la vida cotidiana, del día a día, de lo que ellos conocen, de lo que ellos saben, de los que prueban, huelen, tocan, o sea, va a ser una experiencia que les va a quedar y un aprendizaje para toda la vida y sobre todo que llega más allá, ¿no? La metacognición, cuando ya lo pueden transmitir a los demás.
Entonces, tanto el proceso de ellos de preparar la videocarta junto con redes, con Dani, como el ver otros espacios, creo que es algo que no se les va a olvidar nunca, ¿no? Lo que aprenden de geografía, dónde están ubicados, qué idioma se habla, la comida, el lugar, la vestimenta. O sea, es la mejor clase para mí de así como más completa de todas las materias juntas, ¿no? Podríamos decir. Yo no sé si ustedes quieren platicar cómo se la pasaron. Pues ya fue hace rato, ahorita ya están eso fue cuando estaban en primaria, ahorita ya están en secundaria y prepa, pero pues igual que nos platiquen cómo se sintieron cuando les dijeron que iban a hacer unos videos, las videocartas y todo. Pues fue una experiencia muy diferente y muy bonita. A mí me gustó mucho como poder aprender con mis amigos y ponerme de acuerdo como con ellos de qué parte de donde vivíamos íbamos a mostrar, qué nos gustaba hacer y así después ver a otros niños hacer lo mismo y que después nos mandaran el video, no me acuerdo de dónde no, pero de dónde nos contestaron. Fue del sur, yo soy más Ajá, de que nos contestaran el video, que me enseñaron a usar la cámara, que nos enseñaron un poco a hacer un guión, y así pues me gustó mucho, la verdad. ¿Tú, Diego? Diego, dice que también se lo pasó muy bien. Sí, te gustó pasear y todo lo que aprendimos. Y es que la verdad, aparte, o sea, como todo como lo tienen ustedes proyectado, como organizado, pues es bien padre, ¿no? Me acuerdo que para empezar hubo una conexión bien bonita desde el inicio, me acuerdo que tomé unas fotos desde arriba, que estábamos en cine y que apenas se estaban conociendo, y luego les agarraron confianza, ¿no? Como hacer este vínculo y esta conexión con las niñas y niños, pues se me hace súper importante. Entonces, creo que sí vale la pena, qué padre que están sacando ya su guía para cómo hacer las videocartas. Porque pienso que todos los niños y las niñas deberían de tener esta oportunidad de hacer alguna vez en su vida una videocarta y poder ver las videocartas y las respuestas. No sé, yo creo que eso sería todo. Les agradezco muchísimo y felicidades a Red. Muchísimas gracias, Elena, María Camila, Diego, por sus compartir, por sus palabras, por esta experiencia que tuvieron también de vivir el proceso de la creación de sus videocartas y de crear este vínculo justo con las talleristas y los talleristas, porque eso es muy importante también. Y bueno, también seguir agradeciendo a quienes continúan en la transmisión. Muchos saludos hasta Colombia, Perú, Ecuador y todos los territorios que nos están acompañando en esta presentación. Ahora vamos a darle paso y espacio a las compañeras del Semillero Creativo de Cherán. Belén Sánchez, que es gestora cultural y docente del Semillero en Michoacán. Ella es cofacilitadora de la videocarta de Cherán que se realizó en el 2024. Bienvenida, Belén. Hola, me da mucho gusto saludarles a todas y a todos los que nos están escuchando y agradecemos también a Redes, ¿no? Por hacer este vínculo con Semilleros Creativo de acá de Cherán y poder construir esta videocarta que la verdad es un material muy bonito que se creó y que todavía se sigue reproduciendo. De hecho, justo el día de ayer se reprodujo la videocarta, finalizamos un proyectito que teníamos de un mural y como cierre fue como volver a revivir la videocarta y verles. Y la verdad fue algo muy interesante porque pues la videocarta no tiene mucho tiempo que se hizo, pero los niños que formaron parte de ella pues ya incluso se ven ya un poquito más grandes, ¿no? Entonces ellos se vieron y dicen, ay, no, estábamos tan chiquitos, o éramos tan niños, pero, o sea, siguen siendo niños, pero ellos ya, o sea, se ven muy diferentes ahora. La verdad a nosotros, el compartir con Daniela, con Tania, la construcción de esta videocarta y el poder experimentar lo que hace nuestro semillero y fusionarlo con la videocarta fue algo muy bonito. Nosotros somos un semillero creativo de dibujo, pintura y muralismo. Entonces nos dedicamos más a la parte de las artes visuales y poder como experimentar con este recurso que es lo visual, lo plástico y fusionarlo. De hecho, parte de lo que se muestra en esta guía que se construyó, que es una guía que es muy interesante y que creemos tener la posibilidad de poderlo replicar ahora nosotros.
fue esta construcción de animaciones que hicieron los niños, ¿no? Ellos empezaron a hablar de las leyendas que son muy comunes acá en la comunidad, hablaron de la leyenda de la Llorona, la leyenda del toro. Entonces ellos empezaron a narrarlas, pero ahora a través del dibujo empezaron a ilustrarlas y animarlas, y esa creación que ellos hicieron, la verdad se quedó bien guardadita y que ha sido como un elemento que sí se ha podido reproducir y que otros niños las han visto, ¿no? Entonces como que se da, esta es la leyenda del toro, y ver las ilustraciones y como darse esa idea de la leyenda del toro, la leyenda de la Llorona, que la verdad son unas cosas muy bárbaras que se hicieron, los niños, que esperemos puedan ver la videocarta de acá de Cherán y sepan la leyenda, por qué la Llorona y la Miringua. Pues la de la Miringua fue la que sí se logró ver en la videocarta, y la del toro, me parece, sí. Entonces, el que los niños pudieran contar sobre el patrimonio biocultural de acá de la comunidad fue también algo muy importante y que se representa mucho en la videocarta. Ellos hablaron de las plantas medicinales, su conformación, para qué se usa acá en la comunidad, y que es algo que representa mucho a la comunidad de Cherán, la medicina tradicional. Entonces, y que eso se siga preservando y que se siga construyendo a través de las niñas y niños que forman parte de la comunidad, yo creo que es algo muy importante y que se va a ir, pues preservando, y los niños encantados, aún siguen encantados, de cuándo los vamos a llevar a tomar fotos, cuándo vamos a ir a grabar. Les encantó mucho trabajar con el tema de la fotografía y del video, y por así decirlo, ese reservorio de imágenes que se tuvo, la verdad fue muy bonito la construcción de los niños, y mm, este caminar en el territorio, el poder, hacer tomas cuando ellos iban caminando por la calle, su vida cotidiana, es algo que se va a quedar preservado por mucho, mucho tiempo. Entonces, incluso, ¿no? El que conocieran la casa de uno de los niños que forma parte del semillero de Francisco, que todavía no supera que estaba una carpa colgada en el tendedero de su mamá. Es algo muy, muy curioso, ¿no? Porque él entramos a la vida de los niños en su vida cotidiana, caminamos por sus calles, comimos su comida, o sea, todo esto que hacen los niños día a día, fue algo como muy interesante, y cada que los vemos, volvemos a ver la videocarta, nos impresiona más porque hay una parte que todos no se nos va a olvidar, que luego de repente, entre risas, está un yacimiento no es un yacimiento de agua, pero están como unas pilitas que son algo que ha quedado por mucho tiempo y que se utilizaba para alimentar a los animales, darle agua al ganado, ¿no? Entonces estamos explicando que estas pilas son para darle agua al ganado, y luego los niños tomando agua de ahí. Y yo, no, no, no tomen agua de ahí. Pero ya es como un chiste ya que se quedó acá, porque todos estaban explicando que era para darle agua a las vacas y todos tomando agua de ahí. Pero fue una construcción muy bonita, la verdad nos quedamos con una parte de todas estas videocartas que fueron construyendo en diferentes partes. Los niños les pareció muy interesante el poder conocer cómo juegan otros niños, cómo viven, qué es lo que hacen en su vida cotidiana, y el presentar el proyecto final con sus familias, con sus tíos, con sus abuelitos, con sus papás, les dio mucha, mucha emoción, ¿no? Porque ya verse ellos en pantalla es otra cosa, y se emocionaron mucho. Luego dicen, no, no me gusta salir en las imágenes, o no, no nos gusta, pero o sea, estaban emocionadísimos ya cuando se reprodujo, la videocarta, que se reprodujo también en un lugar muy interesante, que es acá en la Placita del Calvario, que es un espacio pues también importante para la comunidad, pues es donde inicia el proceso de defensa del territorio de acá de la comunidad. Entonces ya ellos traen también un proceso previo, con el tema del territorio. Yo creo que este tipo de herramientas refuerza todo esto que ya se ha venido trabajando.
Y por mi parte es todo. Muchas gracias por haber formado parte y enseñarnos a construir este tipo de materiales tan bonitos. Agradecemos a Redes, a Tania, a Daniela por habernos visitado por acá y esperamos seguir construyendo muchas otras cosas más. Gracias. Muchísimas gracias, Belén, por compartir. Y bueno, para continuar con esta línea del semillero creativo, doy la bienvenida a Daniela Niniz. Ella también es docente del Semillero Creativo Cherán en Michoacán y también fue cofacilitadora de la videocarta Cherán 2024. Bienvenida. Hola, gracias por la invitación, gracias por el compartir este proceso con las niñas y con los niños de por acá. Yo también creo que es como una herramienta indispensable para erradicar un poco el adultocentrismo, porque luego estamos en esta línea de, pues, para enseñarles a los niños, ¿no? Hoy les voy a enseñar esto, o tan solo en el semillero, ¿no? Creo que con mi compañera nos han quedado claro que los niños nos enseñan un montón de cosas y que pues muchas veces van marcando sus pautas, como ya lo decían otros compañeros desde la construcción. Si bien esta guía puede ser algo que nos marque como un poquito el paso, pero creo que a todos quienes hemos trabajado con infancias ya por un rato y que al menos si estamos en esta línea de escucharlos realmente, sabemos que ellos son quienes realmente marcan la línea de para dónde quieren ir, qué quieren mostrar y además como a mí me gusta, una de mis videocartas favoritas, aparte de la de Chera, es que me impactó mucho porque justo es entender esta otra mirada, esa mirada con esa ternura, con ese amor, con esos otros ojos que de asombro que quizá muchos ya perdemos de nuestro propio territorio por la cotidianidad, pero me gusta mucho la de Takuro porque es de la zona de la región Purépecha acá también muy cerca a Cherán, pero que desde su mirada tiene como otro toque, tiene como otra calidez y eso me gusta mucho también de la de Cherán, que es hablar desde sus miradas, desde su ternura. Y yo creo que también me impacta mucho como toda la capacidad que tienen los niños, ¿no? Que siempre no dejo de aprender de ellos. Y pues nada, qué bueno que están acá para compartir algunos que ya crecieron, como nuestros niños, y eso que siento que fue hace muy poco realmente, pero es algo que queda para la posteridad y que además pensando en cómo esto que luego sí trabajamos en el semillero o en otros espacios acá, como este amor al cuidado, al territorio, a que sigamos aprendiendo y haciendo memoria de por qué cuidamos lo que cuidamos, ¿no? Y que mucho se refleja en esa videocarta y que se tiene claro estas infancias. Entonces, pues nada, también es un proceso que disfruté mucho por las y los niños. Agradecer también a Tania y a Dani por venir para acá. Las y los niños las siguen recordando con mucho cariño, preguntan todavía cuándo van a volver y ojalá no quede ahí. Entonces, pues nada, también agradecer y pues ojalá se replique en muchos espacios. Ya tenemos aquí un material por escrito que nos prescinde un poco a Dani. Ojalá. Y no en mal sentido, sino como justo para que podamos tener como esas otras miradas y conocer un montón de espacios. También he conocido un montón de lugares gracias a estas videocartas. También soy fan, entonces pues gracias. Muchísimas gracias, Dani, por tu compartir, porque justo la videocarta de Cherán es una de las videocartas donde las infancias compartieron desde una mirada pues muy social, muy política, contándonos sobre los procesos de defensa del territorio y del autogobierno. Y pues eso también nos habla del diálogo intergeneracional y de un ejercicio de memoria a través de esta herramienta. Bueno, también seguimos agradeciendo a quienes nos acompañan en la transmisión y queremos leer unos comentarios que nos están llegando. Aquí Marimar Huerta Agustín nos comenta, felicitaciones y saludos desde Salina Cruz. Alexander Alfaro, excelente trabajo,
muy interesante y bello. Me recuerda mucho a nuestros proyectos, historias comunitarias desde Costa Rica. Muchas gracias, Alexander. Bueno, ahora vamos a ir cerrando esta ronda de participación de nuestras invitadas e invitados. Quiero darle el espacio al compañero Daniel del Toro Vega. Él es integrante de la Corporación Colectiva Comunicaciones Montes de María, Línea 21, en Colombia. Y bueno, él es coordinador del área de producción audiovisual de la Corporación Colectiva. Montes de María, Línea 21. En 2022, Daniel participó como cofacilitador en el taller de videocarta en la comunidad de Quehuetín, en Chihuahua, junto al compañero Julio García Montes, y posteriormente ambos replicaron esta metodología, esta herramienta en sus regiones en los Montes de María. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Tania, un gusto. Bueno, primeramente darle las gracias a Dani Parra y a Dani Bello también, porque pues ellas han sido pilares fundamentales para nosotros también en nuestro territorio, en aras de poder seguir contando como esas historias que las niñas y los niños quieren contar. Agradecerle también a Redes, porque ha sido la organización también que nos ha permitido juntarnos, al igual que la Corporación Colectiva de Comunicaciones Montes de María, Línea 21, organización de la cual hago parte ya hace unos 11 años en este territorio hermoso del Caribe colombiano, como lo son los Montes de María, específicamente en el Carmen de Bolívar. Bueno, contar un poco que sí, no digamos que en el año 2022, justamente para un cumpleaños de la colectiva, un 1 de septiembre, viajamos junto con Julio a México, y pues precisamente también como a ese intercambio, sobre todo de llevar nosotros hacia allá como lo que desarrollamos en la organización, y también de poder aprender de lo que hace Redes, sobre todo en los territorios. Y bueno, creo que el poder ir al norte de México, a la Sierra Tarahumara, ya a la comunidad de Cuechi y a la comunidad de Norogachi, fue muy importante y bonito también a nivel personal, y creo que como colectiva y como organización. Nosotros sí, pues habíamos hablado un poco ya con Dani, incluso habíamos tenido una reunión con Guillermo acerca de, bueno, y qué era una videocarta, porque realmente como colectiva no habíamos trabajado desde el tema de la videocarta. Creo que en Colombia no se habla mucho del tema de videocarta, no tengo como unos referentes. Creo que el referente lo trajo Dani acá cuando hizo su primera videocarta en La Guajira, y pues a partir de allí nosotros pues apropiamos también como esa metodología que muy amablemente en el camino aprendimos, ¿no? Y creo que fue inicialmente como sensibilizarnos al momento de llegar a la comunidad, de poder escuchar cuáles eran esas perspectivas o esas visiones de quienes nos acompañaban allí. Y aportes fundamentales fue también como ese abrigo de la misma comunidad, sobre todo porque, bueno, éramos dos personas del extranjero, pues es una comunidad indígena también, y pues llegar como allí y pues como intentar acercarte a ellas y a ellos, pues tal vez en algunos momentos puede generar como una distancia, que siento que no fue, sino que sucedió todo lo contrario. Hablábamos con las niñas, con los niños, comenzamos también como esa interacción de los juegos, de conocer pues su comunidad, de aprender también de lo que cada una y cada uno de ellos hace, de sus mismas maestras, que en algunos casos eran sus madres o sus familiares, y que eso también nos permitió a nosotros como poder tener allí un punto de encuentro para conversar, también al cómo podríamos nosotros desde nuestra visión acá en Colombia a esos niños y esas niñas. Siento que pues las videocartas, tanto la de Norogachi como la de Cuechi, pues hablan mucho de ese arraigo de estas comunidades y de estas niñas y niños por su territorio.
Y bueno, personalmente a mí, dentro de lo que desarrollé fue un poco como ese acercamiento a la fotografía, allí como desde los planos, desde la composición, pero siento que pues desde lo que hemos trabajado en la colectiva, nos ha permitido mucho poder mostrarnos como humanos frente a las comunidades y no como, pues sí, personas que tienen un conocimiento intelectual o teórico o muy técnico con relación a la fotografía o a las cámaras. Y creo que eso, pues, fue muy, muy satisfactorio el poder ver que sí se logró que los niños pudieran acercarse a sus fotos, que pudieran comenzar a grabar. Y recuerdo ahorita que hablaba Roberto, que él decía que él les enseñaba a los niños cómo prender o apagar la cámara o cómo tomar una fotografía. Y yo creo que aunque pues puede verse para algunas o algunos como algo sumamente básico, creo que allí parte todo, porque cuando ellos tienen ya la habilidad de poder presionar un botoncito rojito para grabar, desde allí ya se está contando esa historia, o desde allí ya estás viendo tú cuáles son las visiones o qué es lo que realmente a ellos y a ellas les interesa. Entonces, en muchos casos sí, nosotros facilitamos, ayudamos a la grabación, proponemos algunos planos, algunas escenografías, pero personalmente para mí son mucho más interesantes las que ellas y ellos mismos graban, independientemente si no está estabilizada, independientemente si lo que van grabando no va un poco con el ritmo, siento que eso realmente es el ritmo en la videocarta y que son propiamente eh, esos esas tomas que aparentemente podrían servir para un detrás de cámara, las que deberían ir en esos primeros planos. Claramente, pues teniendo en cuenta como todo ese tratamiento que le debemos dar ya luego en la postproducción, porque eso es fundamental para poder preservar también los derechos de las niñas y los niños que son, pues, nuestros personajes principales allí en la creación. Bueno, a mí realmente el formato de la videocarta me pareció muy chévere y yo dije, esto tiene que ir a mi comunidad y esto tiene que ir a Montes de María. Y entonces en el año 2023, ya luego de regresar como con todo eso en mente, fue como que vamos a trabajar una videocarta con las niñas y los niños de Almagra, que es un corregimiento acá en Ovejas. Y fue la primera videocarta que realizamos como organización, como colectiva, y que dio muchos frutos realmente, porque uno nos permitió acercarnos a las niñas, a los niños. Dos, caminar su territorio. Yo creo que ellos nunca habían caminado su territorio, nunca lo habían visto desde la lente de una cámara. Entonces creo que cuando tienen esa posibilidad de, de reconocer allí y de saber de que lo que hacen es importante, de que lo que siembran es importante y el cómo viven es importante, les da mucho más potencial a lo que trabajan. Incluso te permite a ti como poder ver esas reflexiones que ya luego las niñas y los niños hacen sobre sus propios territorios. Entonces hoy día ya como colectiva llevamos 3 videocartas. La segunda videocarta la hicimos con una comunidad indígena zenú en otro sector del mismo corregimiento del cual ya le comenté, en el sector Las Mercedes, en Almagra. Y la tercera videocarta la hicimos justo este año en otra comunidad que se llama Ceja del Mango, con niñas y niños de este territorio. Y pues en Ceja del Mango, sí, pues obviamente siento que cada vez que desarrollamos una nueva videocarta, te generan reflexiones sumamente distintas a las anteriores, o en algunos casos eh, te complementan ya algunas reflexiones que habías hecho. Y para nosotros y personalmente para mí, como encargado allí del área audiovisual, el poder trabajar las videocartas nos ha
nos ha acercado mucho a estas infancias y nos ha permitido reflexionar sobre lo importante que es que las niñas y los niños cuenten sus historias, no desde esa visión del adulto o esa visión del joven, sino desde esa visión de la propia infancia, sabiendo que tienen ellas y ellos reflexiones muy profundas sobre sus comunidades y que son estas reflexiones las que nosotras y nosotros como adultos no alcanzamos a tener, porque pues se nos nubla ya la mente, ya estamos creyendo en otras cosas, tenemos pues otras visiones sobre nuestros territorios e incluso perdemos la capacidad de asombrarnos por lo que tenemos. Entonces las niñas y los niños desde las videocartas nos muestran eh, esos elementos importantes en nuestros territorios que para nosotros ya son imperceptibles. Y siento que queremos seguir en este tema de la videocarta y sobre todo siento que debemos potencializar el proceso en el hecho de poder hacer esa devolución del material a las comunidades y además el poder seguir como en ese correo infinito de audiovisuales y de videocartas entre comunidades, porque creo que pensándolo un poco, es muy bonito ver cómo ya los chicos ven que su videocarta tuvo una respuesta y que en otra comunidad los vieron. Entonces siento que esa correspondencia debe seguirse haciendo. Ya nosotros como organización tenemos nuestra guía oficial acá en físico de cómo hacer una videocarta e incluso en el Festival Audiovisual de los Montes de María este año, en su 14ª versión, Dani y Tania también estuvieron por acá y pues hicieron la socialización oficial de esta guía en nuestro festival, algo que para nosotros como organización fue sumamente importante porque es también una manera de cómo los territorios comienzan a ver estos conocimientos ya materializados en una guía y cómo pues ellas y ellos pueden comenzar a trabajar desde lo que hacen también en sus comunidades. Y creo que de las videocartas, como ya para finalizar y resumir, siento que lo que más me gusta es que no tienen un tiempo definido y que tampoco tienen un formato que te encasille al cómo debe iniciar y el cómo debe terminar. Creo que simplemente explorar el territorio, de poder tener como algunas pautas o recomendaciones para hacer este trabajo con mucha conciencia y mucho amor, y siento que ya lo demás va a venir por añadidura allí. Y sobre todo darle la libertad a las niñas y a los niños de narrarse y demostrarse como son y no desde una estructura vertical, sino desde la horizontalidad y desde lo que nuestra comunidad nos va dando. Entonces, pues quiero nuevamente reiterar, como inicié, mi agradecimiento a Dani Parra y a Dani Bello, porque fueron nuestras madrinas también y nuestras maestras en este camino de las videocartas. Y bueno, esperamos seguir haciendo nuevas videocartas y seguir entrelazándonos como países hermanos, México y Colombia. Muchísimas gracias, Daniel, por tu compartir. Es muy lindo mirar cómo las videocartas han llegado al Caribe colombiano. Yo tuve justo la oportunidad de mirar la videocarta de Ceja del Mango y pues es increíble también ver cómo las infancias se apropian de las cámaras y de esta herramienta para presentar pues sus modos de vida, ¿no? También como de esta mirada de inocencia que muestra lo íntimo de sus territorios y eso es muy valioso porque creo que existe este vínculo muy íntimo, pero que también hay como una forma de replantear cómo desde fuera se mira también estos contextos. Muchísimas gracias, Daniel. Y bueno,
Ahora quiero leer este comentario que nos llega desde Silincali, que nos dice, saludos desde Xochocotla. Muchas gracias por sus felicitaciones. Les mandamos muchos abrazos y muchas gracias por continuar en la transmisión. Y ahora para ir cerrando esta presentación, vamos a darle el espacio a la compañera Dani Parra para que nos pueda compartir el cierre. Pues yo solo quería pues volver a agradecerles a ustedes sus palabras y sus comentarios porque ustedes han sido parte pues fundamental en este aprendizaje y en este caminar de hacer las videocartas desde diferentes lugares y trincheras. Así que pues les agradezco mucho como que se hayan tomado el tiempo de revisar el material, de estar aquí para comentarlo, porque pues de algún modo siento que tiene sentido también hacer esto, ¿no? Fue como la guía, como contaba al principio, fue una necesidad como muy desde, bueno, desde redes tener algo como este sustento y después cuando fue creciendo y ahora, por ejemplo, en Colombia se fueron como construyendo otras videocartas, pues también era, bueno, ¿cómo podemos replicarlo? A mí me encantaría ir a todos los territorios en donde me dicen que quieren hacer una videocarta, sería increíble poder ir a todos, pero no es posible físicamente. Y por eso fue la idea, ¿no? De que también esa guía pueda ser una, un apoyo, ¿no? Para que cada quien desde sus procesos, desde sus territorios, desde esa diversidad, pues pueda tener algunas pautas, pero como decía Daniel, pues también ponerle cada quien su sazón y ponerle de su cosecha a los procesos y dependiendo también de cada territorio. Entonces a mí me emociona mucho la idea de poder ver otras videocartas desde otros lugares, ¿no? Ahora las que Daniela ha facilitado también en sus territorios, pues se tienen ese toque, ¿no? Tienen un toque montemariano que no va, que ni aunque yo fuera y como que amo ese lugar, conozco, pues no lo voy a lograr transmitir de esa manera, ¿no? Entonces, pero creo que justamente la metodología, eso es lo que permite también, ¿no? La videocarta como formato de mucho juego, de mucha experimentación, de mucha libertad y donde esto, ¿no? Como insisto, que sean las niñas y los niños quienes pues pongan el foco en lo que quieren contar, cómo lo quieren contar, a dónde quieren ir, cómo lo van a expresar, con quién van a platicar, dónde quieren pararse para salir en la cámara, cómo quieren grabarlo, etcétera, ¿no? Dependiendo de cada quien de sus intereses y también de sus habilidades, en donde también se sientan pues en confianza y se sientan seguras y seguros, pues eso es muy bello, ¿no? Y lo que sucede también, como dicen, al verlo, ahora que mencionaban la de Ceja del Mango, incluso bueno, también la de Cherán, que se mencionó acá, es muy potente lo que sucede cuando también las personas adultas ven lo que las infancias hacen, ¿no? Entonces, en esa proyección donde están los abuelitos, las mamás, los papás, yo he visto lágrimas, he visto risas, emoción, o sea, hay una interpelación también desde cómo las infancias cuentan ese territorio. eh, También me parece es un lugar de mucha dignidad, ¿no? O sea, también hemos estado en lugares, por ahí lo cuento en la guía, por ejemplo, en un lugar que se llama La Pista, que es un asentamiento migrante en la frontera de Colombia con Venezuela. Y es un lugar donde pues siempre se narra desde todo lo que no hay, ¿no? No hay servicios básicos, no hay esto, no hay el otro, o hay violencia, ¿no? Y cuando la comunidad vio lo que las niñas y niños habían narrado de su propio espacio, que es un espacio pues obviamente muy complejo, con muchas dificultades, pero la forma en la que lo contaron desde un lugar de tanta dignidad, de cómo se vive y todo lo que sí hay, ¿no? Lo que estaban sembrando sus abuelitas y abuelitos, lo que conocían de sus plantas, para qué servían, los juegos que hacían, cómo cocinaban las arepas, invitar a otros niños a cocinar las arepas con ellos. Todo eso fue detonando, o sea, fue una explosión, esa primera proyección fue una explosión impresionante, ¿no? Y 2 años después que tuve oportunidad de volver a estar ahí, dijeron, vamos a volver a poner la videocarta, ¿no? Un poco como en Charán, así, vamos a volver a ponerla porque queremos volver a ver qué fue lo que pasó aun cuando los niños van creciendo demasiado rápido y van cambiando, pero ese momento
Lo mencionó justo al final, ya no lo mencioné y creo que ya lo dijeron aquí un par de veces, la idea de que esto no se les olvida, ¿no? Como que es una experiencia que también les marca mucho y no solamente a ellos, sino a nosotras, ¿no? En este aprendizaje de las infancias, pues, o sea, las experiencias que yo he vivido ahí nunca se me van a olvidar, a mí tampoco, ¿no? O sea, es algo que se me va a quedar para toda la vida, ¿no? Entonces, pues yo eso quería agradecer, quería también hacer unas pequeñas menciones a las personas que también estuvieron haciendo un apoyo muy, muy grande, obviamente a todo el equipo de redes, que pues ha sido como el sustento para que yo me pudiera, pues clavar unos meses en hacer esta investigación, esta sistematización y escribir, ¿no? Que luego es algo muy difícil cuando estamos corriendo todo el tiempo. Y quiero agradecerles mucho, pues también a Dani Bello, que también ha sido pues una cómplice de estos talleres y que ahora está en la parte de la transmisión junto con Abraham, que no se ven, pero están detrás de cámaras y les agradezco muchísimo el soporte. También quiero agradecerle mucho a Pau Cervantes, que fue la que hizo el diseño, que aquí pues tenemos algunos ejemplares impresos, como decían. Vamos a ver por dónde los podemos ir distribuyendo y ojalá podamos imprimir muchos más, pero ya se puede, ahí nos pueden contactar por si también quieren su ejemplar impreso y vemos cómo se los hacemos llegar. Y bueno, Pau hizo un trabajo también muy, muy bello de diseño gráfico, entonces también agradecerle mucho a la Fundación Sertul y a la Fundación Christensen, que también han sido pues quienes han apoyado a la impresión de la guía justamente. Eh, y pues eso, tengo como un montón de gente que quisiera agradecer. Ahí en la guía hay muchos agradecimientos. También a la red Guayú, a la red de comunicaciones del pueblo de Guayú, que también fue un colectivo, a los Baby Monterrosa, que tampoco pude estar hoy, pero también ese territorio para mí fue clave para aprender muchas cosas, para también equivocarme mucho haciendo las videocartas, pero también aprender un montón. Entonces también les quiero mandar un saludo como muy, muy grande a Pia Iturra, a Saraí Rivadeneira de Radio Chinaca, que también están ahí comentando que ellos también son súper expertos haciendo radiocartas, que también es una de sus especialidades, hacen cosas increíbles y todos esos, como decía Toño, pues pueden ver las videocartas tanto de Roberto, de Ojo de Agua, las de la UAM, las de Daniel Ulacia, de otros colectivos. Están en la guía y pues ahí en la página web también las pueden ver para que puedan mirar las videocartas de otros colectivos que pues son también muy bellas y son pues también un referente, ¿no? Y que ojalá como decía Daniel, pues este circuito de correspondencia audiovisual pues se siga ampliando, ¿no? Ese para mí es el sueño, ¿no? Es el sueño que las infancias se sigan narrando y que esto siga creciendo y que se siga haciendo este intercambio, que sigamos también quienes somos adultos pues conociendo, teniendo la oportunidad de ver y escuchar y entender el mundo a raíz de sus miradas o a partir de sus miradas. Creo que nos hace mucha falta justo en este mundo tan complejo y a veces que se ve tan triste y tan oscuro. Ahí hay como muchas semillas, semillas de esperanza, semillas de vida, semillas de también de una postura de conocer el mundo desde mucha creatividad, de mucha inquietud, de mucha sorpresa, ¿no? Como decían. Entonces, pues eso, quería agradecer mucho también a Tania, que está aquí en la moderación y que también ha estado pues apoyando y que también ha sido como una gran compañera en este aprendizaje y eso, y a mi familia, ay, sí, mamá te quiero, ay, a mis papás. Saludos a mi mamá que me está viendo. Y a mi papá también, y a mi hermana. Y eso, no sé si alguien más quiera comentar algo para finalizar. Creo que Roberto estás hablando, pero no te escuchamos. Ahí. Ay, no se escucha. ¿O sí? No estamos escuchando. No.
No, creo que no. Se perdió el audio. Toño, ¿tú quieres decir algo? Nada más volver a agradecer, a felicitarles y pues a circular la guía por todos lados. Y larga vida a las videocartas. Muchísimas gracias por sus compartires, por estar presentes y acompañarnos en este proyecto que ha sido también pues la criatura de Dan y justo un proceso en el que ha puesto mucho corazón, muchas vivencias, muchas anécdotas de caminar el territorio con las infancias. Pues muchas gracias por este espacio y les invitamos a que puedan descargar la guía escaneando el QR que va a aparecer acá en pantalla y también pues que nos puedan contactar a través del correo, de las redes sociales, si necesitan más información, si necesitan pues eso, compartir sus experiencias o un taller en sus comunidad o si tienen alguna videocarta que ya hayan creado y que quieran compartir, saben que este espacio siempre será pues un lugar para justo hacer esa correspondencia entre infancias. Y pues les mando un abrazo a cada uno de ustedes que nos estuvieron escuchando, que estuvieron compartiendo esta sala con nosotras. Muchas gracias por su presencia y pues sigamos caminando el territorio con las infancias. Gracias. Saludos también a Soraya Bayuelo por ahí. Y a Beatriz.